Su ponencia se titula Predisposición a la disposición. Un paso atrás para pensar al sujeto. Felipe. Iniciaré con una afirmación que no es mía, pero me guiará toda la reflexión. No es mi tesis, pero sí mi punto de partida para proponer un diálogo como primer expositor. Abro comillas. El pueblo, que es el sujeto de la democracia y por lo tanto el sujeto atómico de la política, no es el conjunto de los miembros de la comunidad ni la clase obrera de la población. Es la parte suplementaria de la relación a toda cuenta de las partes de la población que permite identificar la cuenta de los incontados con la totalidad de la comunidad. Cierro comillas. Es el numeral 5 del texto 10 tesis sobre política del filósofo francés Jacques Rancière, publicado en 2001. Está en este libro. Las palabras pueden variar según se lea el texto en su idioma original o las traducciones, pero el sentido es más o menos el mismo. Digo más o menos para evitar cerrar las palabras. Como propone Benjamin, traducir abre posibilidades de interpretación que enriquecen el pensamiento vivo con los diálogos entre lenguas. De nuevo leeré la tesis, esta vez separada en las dos frases que la componen. La primera, el pueblo, que es el sujeto de la democracia, y por lo tanto el sujeto atómico de la política, no es el conjunto de los miembros de la comunidad ni la clase obrera de la población. El pueblo es una abstracción, una nebulosa, es volátil, no es fijo, es cambiante en tanto la democracia, como principio de definición colectiva, es dinámica. Por lo mismo, no puede definirse o limitarse a una categoría demográfica, a un número o un sector específico de la sociedad. No es sinónimo de todos, ni de votantes, ni de lo popular. No es equivalente a la nación, a la ciudadanía o algún tipo de esencia de colombianidad. El pueblo, dice Rancière, es el sujeto atómico de la política. Él no entiende la política como el ejercicio de poder institucional, sino como una lucha paradójica por la existencia. Otra forma de decirlo, el espacio de litigio por lo visible y la repartición de lo social. Ningún sujeto puede preexistir a la política, se forma en ella, disputa su existencia, su visibilidad y su capacidad de reconocimiento. Entonces, el primer sentido del pueblo, el policial. Aquel que solo es posible en lo dispuesto, en lo ordenado, que es autorreferencial e incapaz de percibir por fuera o más allá de sí mismo e de interpelarse críticamente en tanto entidad constituida. Para Rancière, esto es imposible. El pueblo es político, no es una comunidad cerrada, se opone al orden dominante en tanto es una paradoja permanente, la lucha por la partición de lo sensible. El pueblo, inscrito en un orden policial, es una predisposición. Puede ser así o así, pero no puede ser más allá de eso, porque rompe la disposición, es decir, la ley. De allí la segunda parte de la quinta tesis de Rancière. El pueblo es la parte suplementaria con relación a toda cuenta de las partes de la población, que permite identificar la cuenta de los incontados con la totalidad de la comunidad. El pueblo excede la suma de sus integrantes, de sus grupos nacionales y culturales. Es el lugar por excelencia de la existencia, de la emergencia en sus dos sentidos, aquello que sobreviene y de la urgencia, el grito por la vida. Acude a la metáfora óptica, el ver para hacer explícito el surgimiento del pueblo como sujeto político. Lo que antes no podían ver los observadores, el Estado, el poder constituido, los gobiernos, los sectores hegemónicos, todos estos en sentido masculino, está allí. El pueblo es el suplemento, la cuenta de los incontados, dice Rancière. Yo añado es el exceso, el rebasamiento de lo establecido, lo sobrante clamando existencia. Por ello no puede ser limitado a lo constituido o a lo dispuesto. Particularmente el derecho constitucional resulta relevante. De un lado, el pueblo como concepto abstracto, una idea de política liberal moderna asociado a un grupo titular de la soberanía, un sentido policial, por lo mismo, no correspondiente con una realidad concreta. Del otro lado, el pueblo como un sujeto situado, cambiante, ya no una idea, sino una expresión histórica, una configuración dinámica, el resultado de una relación de fuerzas asociada a una formación socioeconómica. ¿Qué ocurre con esto? El derecho confunde el primero con el segundo,
De allí la predisposición a la disposición y la necesidad de dar un paso atrás para pensar. El derecho concibe al pueblo como una idea que debe materializarse y adecuarse al ideal pétreo, liberal, retrógrado, limitado de los siglos XIX y XX. Contenido, adivinen, en la Constitución política. Simplificado. Existe una forma de ser pueblo y no otra, la de la Constitución. En consecuencia, las personas deben ser como lo manda el texto, o, dicho en los términos de esta ponencia, predisposición de una concepción del pueblo a la disposición del derecho constitucional. Diría Rancière, un orden policial. Por ello, reivindicaciones como el aborto, la propiedad colectiva de sujetos no étnicos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otras tantas, la existencia no binaria, están en disputa permanente, como incontados a partir y desde 1991. No caen en el articulado, pero son expresión viva de la sociedad. Es la tensión de los dos sentidos del pueblo, como concepto y como realidad histórica. Mi llamado es volver a Rancière, a partir lo sensible, a abrir y decolonizar las formas de ver y sentir políticos, para que ninguna predisposición ate a ninguna persona o comunidad, para que las instituciones se adecúen a las personas y no a la inversa, porque el pueblo, como sujeto de la democracia, no puede ser antecedido por un deber ser, menos uno estrictamente liberal. Afirmo que hay que pensar críticamente el pueblo como realidad dinámica presente, no como anhelo del preámbulo. Conocemos y nos gusta la tutela y la Corte Constitucional. Conocemos y nos gusta el Estado Social de Derecho. Para pensar el pueblo, la sociedad, el derecho y la democracia como una realidad histórica cambiante, no como un texto de hace ya 30 años. El pueblo, sujeto de la democracia, no se adecua a un texto, no parte de la predisposición, la excede, libera, crea, potencia las vidas, no las disciplina. Por eso, para pensarlo, necesitamos dar un paso atrás, salir de la predisposición del mandato constituido y pensar en las apuestas constituyentes.